El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebró una reunión urgente con motivo del aumento de la violencia entre Israel y el movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó los ataques y pidió la máxima contención a todas las partes para evitar una espiral de violencia. Esta es una de las pruebas más críticas a la que se ha enfrentado la región en los últimos años, agregó. Gaza y la región entera no pueden enfrentarse a otra guerra a gran escala. La reunión, que se celebró en la sede de Nueva York, fue solicitada por la Liga Árabe el martes, tras intensificarse los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza, así como el lanzamiento de cohetes por palestinos contra territorio israelí. El ejército de Israel ha disparado contra más de 700 objetivos en Gaza, causando la muerte de al menos 3 personas, lo que eleva a más de 70 la cifra de muertos por los bombardeos. El grupo islamista palestino que controla Gaza, que a su vez lanza misiles sobre el territorio de Israel, con un radio de alcance cada vez mayor, aún no ha causado ninguna baja. Muy buenos días y le damos la bienvenida a nuestra analista internacional, Susana Mangana. Susana, bienvenida. Otro día más que comenzamos hablando de la situación generada allí en la Franja de Gaza, el enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Es una situación a esta altura muy complicada. Sí, es muy alarmante. Buenos días, Ana María. Realmente tenemos que estar muy preocupados por esta escalada de violencia, no solo en lo que es la Franja de Gaza y los territorios aledaños del sur de Israel, vecinos de Gaza, sino también en todo Israel, porque las alarmas se han disparado precisamente porque el alcance de los misiles, de los cohetes y los morteros que se lanzan desde la Franja de Gaza por palestinos hacia el Estado de Israel cada vez tienen mayor alcance, y esto lógicamente preocupa a los habitantes de Israel y al gobierno, a las autoridades israelíes. Pero también hay que lamentar esa espiral de violencia que, escudándose en la idea, por otra parte yo creo bastante falsa, de que Hamás utiliza a civiles en Gaza para esconderse, para parapetarse. En realidad lo que tenemos que entender es que Gaza es una franja de territorio muy pequeño, más pequeño que el territorio que ocupa la capital de Uruguay, Montevideo, donde viven con una población, o sea, es una zona superpoblada de 1,5 millones de habitantes. Lógicamente, cada vez que hay un bombardeo va a haber bajas civiles. Eso hay que entenderlo, y no podemos decir que Hamás se está escudando detrás de civiles. Hamás vive en la Franja de Gaza. No sabemos bien cuál es el criterio que se emplea para bombardear esos objetivos, supuestamente objetivos militares de Hamás, es decir, lanzamorteros, lanzamisiles o cuarteles generales de los militantes de Hamás. Como sea, lo que sabemos es que en el momento en que hay un bombardeo aéreo va a haber bajas, o por lo menos civiles heridos, pero sobre todo hay escombros. Las imágenes que nos llegan, estamos acostumbrados a las mismas, pero no por ello tenemos que dejar de estremecernos. Y hay que lamentar la barbarie, venga de un lado o de otro, porque lo que hay que decir alto y claro es que las dos sociedades, tanto la israelí como la palestina, están secuestradas. La paz ha sido secuestrada por los extremistas de un lado y de otro, porque si bien el asesinato triple de los jóvenes israelíes en Hebrón es un hecho abominable, también lo es quemar vivo a un joven palestino, y es verdad y es justo reconocer que autoridades israelíes, como también, por ejemplo, aquí en casa, el Comité Central Israelí Uruguayo denunció ese asesinato vil. Pero por otra parte, esta escalada de violencia, ¿a quién sirve? Simplemente a los radicales, a aquellos que prefieren apostar a la guerra y a la violencia y al status quo de no reconocerse mutuamente, y no a los ciudadanos de bien de un lado y de otro, que simplemente quieren vivir tranquilos y en paz y disfrutar de sus familias. Sí, realmente una situación que parecería no tener fin. Los organismos internacionales no dan resultado, lo decíamos en el informe, habló el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Hay reuniones. O sea, es bastante triste decirlo, que la Liga de Estados Árabes, que aglutina a 21 países que son independientes y soberanos, más a Palestina, o sea, son 22 países si tenemos en cuenta el Estado de Palestina, todavía no soberano e independiente, pero que es reconocido como tal por sus hermanos árabes. Es bastante triste y de lamentar que la única resolución que puedan tener, el único recurso, es pedir auxilio a Naciones Unidas. ¿Cuántos años más vamos a seguir así? Y no se trata de ver si es la gallina o el huevo primero, es decir, quién tiró la primera piedra, sino realmente
hay que parar esta violencia, pero de una manera mucho más definitiva. Si no se sientan a negociar la desocupación, es decir, la salida de toda presencia ocupante en Cisjordania, en Gaza ya no hay presencia militar israelí, eso es cierto, pero todavía el control del espacio aéreo, pero también de las fronteras de Gaza con el Estado de Israel pertenece evidentemente al ámbito de la seguridad y por tanto responsabilidad del gobierno y del ejército israelí. Pero en Cisjordania sí hay ocupación, sí hay presencia de colonos y esto es un elemento de distorsión. Podremos negociar, podremos hablar de fronteras diferentes a las del 67, pero en cualquier caso hay que apostar a la paz, porque si no estos dos pueblos se van a ver siempre castigados de esta manera y sus ciudadanos, los ciudadanos que no tienen que ver con la política, que no tienen que ver con la militancia, tampoco en un bando o en otro, son rehenes de esta situación tan trágica. Sí, los analistas internacionales, Susana, también están hablando que sería una catástrofe si ocurre un avance terrestre, claro, ¿verdad? Una incursión terrestre, una por parte sí. de Israel sería evidentemente, ya es una catástrofe, esperar? se agravaría aún más la situación. Creo que bueno, veremos cómo evolucionan Por las ahora, próximas horas. Ana María, hay que aclarar que Egipto está dando una mano en el sentido de que ha abierto el paso fronterizo de Rafah para permitir la llegada de heridos palestinos, pero también de otros habitantes en la Franja de Gaza, porque también hay ciudadanos egipcios que viven allí, que puedan ingresar a territorio egipcio para ser tratados en hospitales. Ahora bien, no significa que esto vaya a solucionar el problema de fondo, que es negociar una tregua, y ahí también el gobierno de Egipto, encabezado por un general como es al-Sisi, una persona que dio un golpe de Estado hace ahora escasamente un año contra el primer presidente civil elegido en las urnas, Mohamed Morsi, bueno, ahora está llevando adelante una negociación, si se quiere, un tanto entre bambalinas, pero no es secreta, puesto que lo sabemos aquellos que analizamos Oriente Medio a diario, para intentar apaciguar los ánimos con Hamás, pero también para que haya una tregua de parte del ejército israelí que sigue bombardeando Gaza como represalia a la muerte de estos 3 jóvenes, pero también para dar un castigo ejemplar. Yo lo que tengo que decir, cuando visité Palestina, cuando visité Jerusalén, Israel, en el mes de mayo pasado, es decir, muy recientemente, lo que vi es un hartazgo por parte de la población, tanto palestina como israelí, porque saben que de las negociaciones poco pueden esperar, porque siempre se ven truncadas por este tipo de actos macabros que lo que hacen es secuestrar esa negociación y esa paz y cada vez verla más lejos en el umbral a futuro. Entonces, lo triste es que finalmente no se entiendan dos sociedades que además se necesitan, porque la mano de obra palestina también es necesaria para sacar adelante la agricultura, pero también industrias que existen en Israel, un país mucho más rico, un país con otro tipo de Estado, con otro tipo de democracia inclusive, con otro tipo de fortaleza política, ¿verdad? Por tanto, es algo que la comunidad internacional le va a acabar exigiendo al premier israelí Benjamin Netanyahu, de que realmente pare esta ofensiva, esta operación que se llama margen defensor o margen protector, porque una vez más hay que aclararlo, o sea, estamos viendo que es una guerra desigual. Es verdad que los energúmenos de Hamás lanzan cohetes, lanzan misiles y que amenazan la paz y la seguridad de Ashkelon, Sderot y otras localidades israelíes, pero allí por lo menos, sin que esto signifique que uno quiera vivir así o que lo defienda, pero por lo menos hay refugios donde pueden refugiarse los ciudadanos israelíes. En Gaza no existen esos refugios. No digo que sea culpa de Israel, lo que digo es que uno es mucho más fuerte y se supone que también tiene que tener otro tipo de visión estratégica. Y quizás la vía militar no es la mejor opción también para justamente parar esta escalada de violencia que favorece a los extremistas de Hamás. Susana, vamos a ver entonces cómo evoluciona esta situación en las próximas horas y ahora te propongo cambiar de tema y hablemos de la crisis migratoria. Vamos a ver el siguiente informe y ahora conversamos. ¿Cómo no? Los gobernantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice lanzaron un clamor al gobierno del presidente Barack Obama por la crisis migratoria en la frontera sur y abogaron para que la respuesta de Washington sea humanitaria. En las últimas semanas, la llegada masiva de menores centroamericanos al país desbordó las capacidades de respuesta de Estados Unidos. La migración masiva de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños menores de edad no acompañados desató una crisis humanitaria en la frontera de México con su vecino del norte. Unas 47.000 personas han cruzado por vías ilegales en lo que va de 2014 y organizaciones de derechos humanos calculan que el número podría superar los 60.000 en diciembre. Obama
también alertó esta semana de que los menores serán devueltos y pidió a los centroamericanos evitar migrar por vías ilegales a Estados Unidos. Y allí tenían entonces esta información, y hoy actualizando con los portales internacionales el presidente de Estados Unidos, que le está pidiendo a su propio Congreso que lo apoye y también le libere fondos para poder hacer efectivamente la reforma migratoria, ¿verdad? Concretamente 3.700 millones de dólares es lo que está pidiendo el presidente Obama a su Congreso, al Congreso de la Nación, para poder hacer frente a esta crisis humanitaria. Y si bien hemos cambiado de región, no cambiamos el tema de fondo, que es la violencia, porque el padre de esta crisis humanitaria que se vive en Centroamérica no es otra cosa que la exclusión social, la pobreza, la falta de presencia del Estado, sobre todo en cuanto a políticas sociales que ayuden a los desfavorecidos de esas sociedades centroamericanas, en Guatemala, en Honduras, pero también en El Salvador, y las famosas maras de adolescentes que lo que hacen es capturar, lavar el cerebro a estos jóvenes, por otra parte muy pobres, a los que van intentando integrar a esas bandas de criminales porque son delincuentes, y muchos padres en Centroamérica, sabiendo que ese es el futuro que espera a sus hijos, lo que hacen es lanzarlos fuera. Es decir, se corrió el rumor, Ana María, de que el presidente Obama iba a parar la deportación de menores indocumentados y de menores no acompañados por adultos, y es por eso que ha habido una avalancha. Si hace una década había unos 6.700 menores que ingresaban indocumentados a Estados Unidos, hoy en el 2014 tenemos en el orden de 60.000 personas, o sea, menores migrantes que están intentando ingresar a territorio estadounidense, que se entregan muchas veces a la Guardia Nacional en las fronteras para ser luego realojados en lo que llamamos centros de acogida de refugiados que dependen del Departamento de Salud. Como veíamos, hay una crisis sobre todo en los dos estados que reciben mayor flujo de migrantes menores, que son Texas y Arizona. Y por estas horas... Y que a la vez, discúlpame que te interrumpa, Susana, a la vez Texas es un bastión del Partido Republicano, el que puede dar los votos para los fondos y para aprobar la reforma migratoria, ¿verdad? Y salir de esta crisis humanitaria que es impresionante. Y su gobernador Perry por estas horas está cuestionando duramente las políticas migratorias de Obama, pero sobre todo lo que no tienen es información, dicen, suficiente y confiable, es decir, cuántos niños son en total, en qué situación están en los centros de acogida, si realmente tienen un prontuario de delincuencia, es decir, si tienen antecedentes o no, si son reincidentes en intentar entrar a Estados Unidos, quién va a pagar la factura de lo que sale a alimentar y albergar a estas personas, aunque muchos de ellos están durmiendo como pueden sobre el suelo en estos centros de acogida, porque ha sido una avalancha tal que las autoridades de esos dos estados dicen no tener la disposición necesaria para recibirlos. Lo triste es que se ve a estas personas como una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de esos dos estados. Y realmente el problema es mucho más complejo que solo un problema de inmigración. Aquí estamos hablando de la ayuda al desarrollo. En momentos en que la cooperación internacional, sobre todo norte-sur, se contrae, es importante destacar que Estados Unidos se da cuenta un poco tarde de que no debe hacer la vista gorda, sobre todo en regiones que le son muy cercanas, Centroamérica, y ahora resulta que sale a pedir ayuda no solo a los países latinoamericanos y sobre todo los centroamericanos, sino también al secretario de Estado de España para Iberoamérica y la cooperación al desarrollo, porque le exige a España que también se haga cargo de fomentar proyectos al desarrollo que sean sostenibles en el tiempo para garantizar un mínimo de seguridad. Y lógicamente que eso es el pan de nuestros días, el pan diario, ¿verdad?, para estas personas que conviven con la violencia, con la inseguridad, con la pobreza. Fíjate que en El Salvador tenemos una tasa de homicidios diaria de 12 personas. Es el cuarto país más violento y más peligroso del mundo y es un país vecino y hermano de América Latina. Por eso es que también es importante que aquí, en la región, ya sea a través del Mercosur, ya sea a través de la UNASUR o de otro tipo de esquemas de intervención y de integración que tenemos en Latinoamérica, se trate este tema con la complejidad que se necesita. Se necesita mayor apoyo para evitar esta exclusión social, que después es el padre de esta criatura, que son los coyotes o las personas que trafican con la vida. Es decir, en Centroamérica hoy las personas tienen un precio, ya sea, lo hemos trabajado contigo, para la esclavitud moderna, ¿verdad?, niños que trabajan en maquilas o niños que están sobreexplotados trabajando más horas de las debidas o en condiciones que son infrahumanas o sin salario, pero también la explotación sexual de menores, y por ahora también tenemos que lamentar lo que es el tráfico ilegal de personas, porque estos coyotes saben muy bien que estos menores van a ser tratados de manera diferente si van sin un adulto que si viajan con un padre, sobre todo
todo si es un varón, ¿verdad? Con lo cual es muy lamentable que se trafique y se comercialice con la miseria y la necesidad humana. Y es por eso que debemos hacer foco en esto también desde nuestros espacios de periodismo. Evidentemente una situación muy compleja, porque es evidente, allí en Texas Obama aprovechó para reunirse también con líderes religiosos, con las organizaciones no gubernamentales, que son las que atienden los refugios a donde llegan estos inmigrantes, pero es evidente que ni el Partido Republicano ni la gobernación de Texas va a apoyar a Obama. Y los republicanos están criticándole que no haya querido visitar el centro de acogida, que es el epicentro de este problema migratorio de menores, que es el Valle de Río Grande, allí en Texas, y él lo que dijo es, Obama se escudó diciendo no quiero fotos, quiero resultados. Yo creo que el hecho de no visitarlo significa también como una manera de evitar ver la realidad, porque sabe que si la ve no va a poder continuar con su anuncio de deportar a estos menores y devolverlos a sus países de origen. Con lo cual es un problema de órdago para un presidente que realmente tiene varios frentes abiertos. Uno, por ejemplo, en Irak, en Siria, en Afganistán, Oriente Medio, lo que hablábamos al principio, y ahora mucho más cerca de casa, que es en Centroamérica. Susana, gracias. Nos reencontramos el próximo viernes. Así será. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.